Entonces, el segundo concepto importantísimo de esta noche es el ataque del pie diabético. Este trabajo, la verdad que fue un antes y un después para el pie diabético en el mundo. Y tuve la oportunidad de poder decírselo al doctor Vaz el otro día en un panel de expertos, que me parece que este concepto que él virtió en este artículo de que el ataque de pie diabético es demasiado tarde para retirarse, que hay que actuar y hay que hacer mucho para poder salvar ese pie, es el concepto que nos va a llevar en las próximas décadas a disminuir las amputaciones a nivel mundial. El doctor Vaz es del Reino Unido y este artículo lo escribió en el 2018. Fíjense las imágenes. Quiero que vean las imágenes, porque hay diferentes tipos de ataque de pie diabético, los vamos a ver ahora, pero lo importante es que logren visualizar las imágenes de esto. Y como importante también es que el 40% de los pacientes en el Reino Unido son derivados más de 2 semanas después del contacto inicial con un profesional de la salud, y esto hace que vaya disminuyendo las posibilidades del salvataje del miembro afectado. Esto es importante. ¿Cuánto demoró mi paciente en llegar al consultorio de pie? 30 días. En el Reino Unido también demoran, y demoran más de 2 semanas también. Otro concepto importante es que en este artículo también Vaz dice que los pacientes con un ataque de pie diabético pueden contar síntomas mínimos o simplemente describirlos como una gripe, que era lo que decía nuestro paciente en el caso clínico. Que él se sentía que dormía mucho y que estaba cansado, y aunque no hubiese tenido COVID, quizás hubiese tenido esos mismos síntomas. Se sentía cansado, le dolía un poco el pie, tampoco de una manera tan llamativa, pero le dolía, y eso es importante. Un paciente que no le dolía el pie antes y que hoy viene y dice que le duele el pie, hay que mirar el pie. En este artículo se describen los tipos de ataque de pie diabético, el típico infectado y por el otro lado el atípico, con el atípico isquémico y el atípico Charcot agudo. Eso por un lado como grandes entidades, ¿no? ¿Y a qué define él como ataque de pie diabético? Es una inflamación aguda que puede comprometer la extremidad y que hasta puede comprometer la vida del paciente si uno no hace algo para solucionarlo, y que se equipara a un infarto o un ataque cerebral. Entonces, el ataque de pie diabético es la emergencia en el pie diabético, es la emergencia, ¿sí? Y esto es un concepto importante porque nosotros durante años vivimos pensando que el pie diabético no tiene emergencia, y sí la tiene. Entonces son estas 3 entidades, y otros autores también agregan 2 entidades más. Pero estas son las más importantes. El típico ataque de pie diabético infectado es lo que van a ver ahora. Miren la imagen, es un paciente que tiene eritema, tumefacción, dolor, deformidad. Atrás tiene el mal perforante plantar, que no lo podemos ver en la foto. Tiene todo, el pie está caliente, está inflamado, le duele a un paciente que normalmente el pie nunca le había dolido. Entonces, los pasos iniciales para esto son la internación, la antibiótico-terapia de amplio espectro, determinar si el paciente está séptico o no está séptico, porque puede pasar que esté séptico, la mayoría de las veces no lo está, y son síntomas que son solapados, pero que cuando uno mira el pie, ve que algo está pasando en ese pie, y lo que está pasando es un ataque agudo de pie diabético infectado. Si estuviese séptico, fluidos. En la fase que prácticamente se hace todo junto, fase 1 con fase 2, la fase 2 prioriza la cirugía urgente para el control de la infección. ¿Qué significa esto? Que acá hay que abrir el pie, ¿sí? Hay que drenar las conexiones, y eso hay que hacerlo rápido. Uno no puede esperar 7, 10 días a que el cirujano decida cuándo va a abrir este pie para que el foco infeccioso se... No. Eso es un concepto que hay que erradicar, y lo digo yo desde el fondo de mi alma, que pasé años trabajando en la sala de internación
del servicio de clínica médica luchando por esto. No podemos estar esperando 10 días una persona para que venga a abrir un pie cuando nosotros tenemos un ataque agudo de pie diabético infectado, ¿sí? Entonces, acá hay que debridar, hay que sacar todo el tejido infectado, hay que revalorar a las 48 horas porque el debridamiento muchas veces uno lo hace y necesita una revaloración porque hay que volver a debridar a los 2 días. El siguiente debridamiento, si uno tuviese un equipo multidisciplinario que trabaja en conjunto, todo se va haciendo armónicamente, ¿verdad? Entonces, si uno tiene esa armonía de tener el privilegio de tener un equipo multidisciplinario, cada uno va haciendo lo suyo. Entonces, y todo se hace junto. Entonces, se va abriendo el pie porque hay que drenarlo, hay que tomar cultivos, porque eso hay que cultivarlo, mandarlo a bacteriología para saber qué gérmenes tiene, pero inmediatamente que se cultivó y la muestra salió a bacteriología, hay que poner antibióticos de amplio espectro. Por el otro lado, el pie ya se abrió, se descomprimió, se vuelve a reevaluar a las 48 horas, si se puede hacer un ecodoppler arterial se hace. Se llama al equipo de pie, si es que el hospital tiene un equipo de pie de guardia, y esto es interesante porque en este artículo y en artículos posteriores lo que hacen es un circuito de emergencia del pie, en el cual cuando el paciente llega a la guardia con un ataque de pie diabético, el médico de guardia llama al equipo de pie. Y el que toma las decisiones importantes es el equipo de pie ayudando al médico de guardia. Esto en el mejor de los contextos, ¿no? En el peor de los contextos, lo interna uno, lo sigue uno y trata de hacer todo uno y rápido. En la fase 3 se focaliza uno en el cuidado intensivo de las heridas, porque al principio lo que hay que hacer es otra cosa. Al principio hay que poner antibiótico, hay que juntar el cultivo primero, hay que abrir, debridar, lavar. En la tercera etapa uno ya se empieza a ocupar del cuidado intensivo de las heridas, y si tuviese mecanismos avanzados de cicatrización de heridas, uno los implementa acá. Pero acá uno ya se empieza a fijar en el tejido. ¿Qué tejido hay y qué puedo yo acomodar con curaciones para poder mejorar el tejido que tengo? Los antibióticos ya se ajustan y van dirigidos a los cultivos, se hace la optimización metabólica y la herida se evalúa a diario, se reevalúa al pie de la cama. Se hacen los lavados y se hace el debridamiento con bisturí, se hace todo lo que se tiene que hacer al pie de la cama. Bien, eso era el ataque de pie diabético infectado. Por el otro lado tenemos otra entidad que es el ataque atípico de pie diabético, que es el isquémico. Y que acá vamos a tener un empeoramiento de una isquemia crítica ya instaurada en miembros inferiores. Puede tener una infección concomitante, sí, y cuando tiene la infección concomitante tiene mucho más mortalidad y es más complejo. Y cuando tiene la infección concomitante, pasa al protocolo anterior, al que les mostré recién, en el que uno se tiene que focalizar en la infección y resolver la infección, incluso antes de estudiarle el árbol vascular al paciente. Cuando esto se junta, y esto es un concepto que también cuesta muchísimo, muchísimo instaurar, cuando tenemos un ataque atípico, isquémico, de pie diabético, que también tiene infección, resolvemos la infección y después resolvemos la isquemia. Pero, rápidamente, ¿cómo vamos a ver el empeoramiento de la isquemia? O porque hay un empeoramiento de la necrosis tisular o porque hay un empeoramiento del dolor en reposo. Si no tuviese una infección, la revascularización es lo más prioritario en este caso. Acá nosotros tenemos que lograr una revascularización. Evaluar si necesita o no necesita antibióticos. Por el otro lado, una radiografía, un estudio vascular, la optimización metabólica, que es lo que hablamos en la anterior, ver si podemos instaurar alguna terapia avanzada y planificar un alta seguro en caso de que el paciente esté hospitalizado, que tiene criterio de internación y hay que internarlo, pero cuando nosotros lo externamos también lo tenemos que externar de una manera segura. Entonces, el concepto importante de VAS es que es demasiado tarde para retirarse. En una guerra es demasiado tarde para retirarse. Cuando nosotros tenemos un ataque de pie diabético, tenemos que hacer
cosas y no tenemos que dejárselo a otro, lo tenemos que solucionar nosotros, porque las horas que demoremos en solucionar ese pie son las horas de tejido que se van muriendo. El tiempo es tejido en este caso. Entonces, hay que pensar en protocolos de atención, los departamentos de emergencia, que no los tenemos en la mayoría de los casos, un rápido aviso a equipos de pie con acceso a las 24 horas, que tampoco en Argentina contamos con muchos hospitales con esto. Por ejemplo, existe en el Hospital de Clínicas con el Dr. Braver. Una atención centrada en el paciente, y es la visión que necesitamos, las políticas sanitarias apuntadas a salvar el pie, y esto de tener la política sanitaria apuntada a salvar el pie, comenzó hace unos años, cuando el Ministerio nos llamó para poder formar una red de pie diabético, y a su vez también poder escribir lo que va a ser las primeras aproximaciones al manejo del pie desde una guía a nivel nacional. La prevención y la detección del pie de riesgo, recuerden que en el estudio que hicimos en la campaña del 1N, el 30% tenía lesión y no sabía. El rápido acceso a los pacientes con úlceras activas a algún equipo de pie. Y la educación a la población general de alertas a través de los medios de difusión, porque necesitamos que la gente sepa cuándo tiene que consultar. Bien. En este artículo lo escribimos nosotros en el Comité de Pie de la Sociedad Argentina de Diabetes, y hablamos de este concepto tan importante de VAS porque la verdad que fue un antes y un después de este artículo. Y bueno, y contamos que los desencadenantes pueden ser cosas banales, el roce por el calzado, traumas, cuerpos extraños, infecciones de un mal perforante plantar, que es la lesión típica en el pie diabético, pero que no es la más frecuente. Recuerden que nuestro trabajo de prevalencia latinoamericana no es lo más frecuente que encontremos un solo mal perforante plantar, sino múltiples lesiones, y el mal cortado de las uñas. Esto es lo clásico y es por lo cual uno puede tener, estos son los desencadenantes del ataque de pie. En esta foto pueden ver, esperen que mueva un poquito esto, en esta foto pueden ver el pie, hay 5 compartimientos, 3 son rígidos, uno es óseo y el otro es el dorsal, que es donde más cantidad de pus puede acumular el pie, el lugar donde mayor cantidad de pus puede acumular es en el compartimento dorsal. Y fíjense que así se ve un ataque de pie infectado. Hay presencia de material purulento, efacelo, hay inflamación. Puede aumentar la presión de alguno de los compartimentos, y generalmente es el dorsal, que es lo que se ve ahí. Hay compresión de estructuras vasculares. Desde afuera, digamos, los vasos están comprimidos y por eso ese dedo se ve negro. Pero no porque a eso le falte circulación, porque al paciente tenga una isquemia, sino porque se comprimen los vasos desde afuera y hacen que deje de circular bien la sangre en ese dedo. Entonces, ese paciente va a tener pulsos periféricos presentes. La infección además puede dar vasculitis neutrofílicas, pero así es como se ve. ¿Se puede hacer el índice tobillo-brazo? Sí, se puede hacer, y lo ideal por ahí sería que nosotros lo tuviéramos de antes, pero si no lo tuviésemos de antes, la indicación está para hacerla. Cuando uno sospecha la isquemia crítica amenazante del miembro, está indicado. Es importante que lo tengamos, aunque sea, o si no lo tenemos de antes, lo tengamos en ese momento. Y acá hay una fotito que me parece que no salió. El examen físico se va a caracterizar justamente por el eritema de más de 2 centímetros, el edema localizado, y la evaluación clínica hay que también interpretar los estudios complementarios, pero la clínica es la que nos determina el diagnóstico. Los estudios complementarios, fíjense que son una radiografía que necesitamos desde el principio para después poder repetirla a los 20 días y comparar la primera radiografía, que seguro nos va a venir normal, con la siguiente de los 14 a 20 días siguientes. Pero fundamentalmente la clínica es la que nos alerta. En este caso, fíjense que esto sí tiene una isquemia.
fíjense que se ve diferente. Esto se ve diferente. El paciente tiene dolor en reposo o localizado en la zona de la isquemia, pero es un dolor urente que empeora durante la noche, pero que no deja vivir al paciente. Es un dolor intenso. El eritema aumenta al colgar el pie hacia abajo. Al elevar el pie a 45 grados, en el momento que el paciente está en decúbito, esto se pone pálido en la planta. Fíjense que el color que tiene esa piel es diferente. Es un color como marmolado, reticulado en el fondo, distinto al otro, al ataque de pie diabético infectado. Pueden existir zonas de necrosis y el paciente va a contar que esto empeoró rápidamente en los últimos días. El índice tobillo-brazo va a estar disminuido, va a ser siempre menor a 0,9 seguro y frecuentemente es menor a 0,6. Y uno encuentra la piel brillante, roja, sin vello, con las uñas engrosadas y una extremidad fría. Y los pulsos no están presentes. Por el otro lado, fíjense que en este artículo nosotros describimos bien las tres formas del ataque de pie diabético. Encontramos también el ataque de pie diabético neuropático con el pie de Charcot, la neuroartropatía de Charcot aguda. Y los puntos claves de este artículo son que el ataque de pie diabético amenaza la conservación del miembro y también hay veces que amenaza la vida del paciente, requiere una intervención urgente, por eso justamente lleva este nombre, para que la urgencia vaya de la mano del concepto, progresa rápidamente una infección grave a necrosis, requiere internación, requiere debridamiento rápido, drenaje de colecciones, antibiótico-terapia, cultivo. El ataque, el que tiene isquemia, lo que requiere como primera medida es la revascularización, pero si se asocia la isquemia a la infección, primero hay que resolver la infección y después la revascularización. Y en la neuroartropatía de Charcot, en la fase aguda, acá solamente entra la neuroartropatía aguda, eso requiere primero una rápida identificación, que uno pueda hacer el diagnóstico, y después una descarga, es lo más importante para el tratamiento. Y que el reconocimiento oportuno de estas presentaciones es fundamental para uno lograr un tratamiento adecuado. Fíjense que acá tenemos la imagen de un Charcot agudo. ¿Y por qué se produce? Por la interacción de diferentes componentes, porque por un lado está la diabetes, por el otro lado está la polineuropatía, que es una polineuropatía avanzada en el Charcot, la neuropatía autonómica, traumatismos banales, que lo que hacen es, hacen que ese pie, si uno no descarga adecuadamente, el pie se desmorona. Hay una destrucción ósea, luxaciones y deformidad. Entonces, el tratamiento de esto es el reposo absoluto y la descarga, que si uno pudiese tener el yeso de contacto total, lo pondría. Pero acá en Argentina hay muy pocos lugares que saben realmente hacer el yeso de contacto total. Esto es una recomendación que viene de otro país. Pero en Argentina, el yeso de contacto total, escasos lugares saben hacerlo adecuadamente. Y si uno no sabe hacerlo adecuadamente, no lo tiene que hacer porque empeora el cuadro. Entonces, pasamos a lo siguiente, que es la siguiente recomendación, no es la primera es el yeso de contacto total, la siguiente es el Walker. La diferencia entre osteomielitis y Charcot es algo que siempre nos preocupa y siempre nos tiene pensando, es que fíjense las imágenes, son imágenes diferentes. Cuando uno las mira, son distintas. La osteomielitis, si tiene un agujero en el pie, tiene que agarrar un estilete, agarrar una sonda canalada, estéril, algo metálico, introducirlo en el agujerito que tenemos en el pie, y introduciendo eso tenemos que saber si estamos tocando hueso o no. Nosotros introducimos, tocamos hueso, alta sospecha clínica de osteomielitis. Se terminó de contar, ¿sí? Eso es una alta sospecha clínica de osteomielitis, luego se realizarán los estudios complementarios para terminar de confirmarlo si es que son necesarios. Pero eso, desde el punto de vista clínico, es algo muy importante. Siempre que haya un orificio en un pie, hay que seguir todo el trayecto con la sonda canalada a ver a dónde llega y si tocamos hueso. Y hay que hacerlo desde como las horas del reloj, digamos, buscando
lentamente si es que tocamos hueso en algún horario. Generalmente se dan antepié, generalmente hay úlcera, como ven en la foto, una eritro y una PCR alta, hay tractos y encontramos colecciones, y acá tenemos que hacer cultivo. Por el otro lado del Charcot, miren la foto es diferente. Acá normalmente no encontramos úlcera. La mayor parte de los Charcot agudos no encontramos úlcera. Hay casos específicos que son otra entidad, que son el Charcot crónico con ulceración, y ahí sí encontramos úlcera, pero no es esto. Esto habla solo del Charcot agudo. Se da generalmente en el medio pie, o sea, se localiza en otro lugar que la osteomielitis. Inicialmente entonces no van a encontrar una úlcera. La PCR y la eritro pueden ser apenas un toquecito aumentado, pero no van a encontrar un eritro de más de 70. Se puede hacer una resonancia y se va a encontrar edema en la resonancia, y también se van a encontrar fracturas si es que el paciente apoya. Y este es otro estudio que hicimos.